la violencia, híjole, es muy, muy extensa y muchas veces no nos damos cuenta de qué forma somos violentos y bueno, todo empieza desde nosotros mismos. Así que bienvenidos a las personas que están conectadas ahora en martes. Muchas gracias. Y bueno, cuando pensé en violencia, se me vinieron a la mente muchos temas, muchos caminos de dónde, híjole, para dónde ir. Por eso les decía, hice mi acordeón para no irme por otros lados, pero la verdad es que es tan extenso que abarca muchos temas, pero bueno, trataré de enfocarme, de ser más directa en lo que quiero decir. Y bueno, todos utilizamos máscaras o trajes que en algún momento, algunos los llevamos tanto tiempo que se nos quedan adheridas, ¿no? Estas máscaras que le ponemos a nuestra personalidad cuando somos de una forma, nos comportamos de una forma en un lugar y de otra forma en otro. Son mecanismos de defensa inconscientes que ponemos a salvo, que nos ponen a salvo, perdón, cuando tenemos alguna circunstancia de peligro, ¿no? Y no necesariamente es algo malo, pero hay circunstancias en que esa máscara que adoptamos no cumple la función para adaptarnos a la situación en la que estamos. Entonces, aprendemos a usarlas desde pequeños cuando nos damos cuenta de que tales situaciones, en determinadas situaciones no podemos comportarnos como nos gustaría para ser aceptados. Así que aprendemos que debemos controlar o someter nuestras emociones, por ejemplo, pues nuestra frustración o el enojo, para que nuestros padres nos den su aprobación. O debemos ser pacientes y simpáticos con nuestros compañeros de la escuela, también para lograr ser aceptados. Algunas de las máscaras que adoptamos o que podemos ver en otras personas son como el bueno, el malo, el guerrero, la guerrera, ¿no? El insensible o el sensible, el salvador, el sufrido, el feliz, el chistoso, pues tantas y tantas personalidades que hay. Pero hay que preguntarnos, ¿realmente somos así? ¿Esta máscara es parte de mi esencia realmente? Lo más seguro es que sea lo que quede de aquel niño herido que ansiaba ser querido y visto por los demás. Eso que alguna vez nos protegió, ahora ya no funciona y se ha convertido en una forma de desconexión con nuestras emociones, olvidándonos de nuestros verdaderos deseos. Déjame ver esto bien. Entonces, pues puede ser difícil desprendernos de ciertas máscaras o trajes, como dice mi querida amiga Marta de Muga, los trajes que nos ponemos. Por ejemplo, si interpretamos al tipo que es feliz todo el tiempo, ¿no? Podemos pensar que las personas nos aprecian por ser esto, por ser así, y entonces nos abandonarán al ver que somos vulnerables y que realmente no somos felices todo el tiempo, ¿no? Pero todo esto, pues, es un espejismo de nuestros propios pensamientos, es una creencia limitante. Entonces, la persona es lo que nos gustaría ser y cómo deseamos ser vistos ante los demás. Es nuestro verdadero yo y lo que nos rodea. Igual que la ropa que usamos, pues da una imagen de nosotros a las personas que conocemos. El ego es lo que somos
y lo que conocemos de forma consciente. La sombra es esa parte de nosotros que no conseguimos ver y reconocer. Y es aquí donde comienza la violencia hacia nosotros mismos, ¿no? Todos nacemos completos, pero en algún momento de nuestro camino en la vida, las cosas se dividen en buenas y malas y empezamos a crear nuestra sombra. Dividimos nuestras vidas. En este proceso cultural hacemos una distinción entre las cosas que son aceptables para nuestra sociedad y las que debemos rechazar. No podría existir un comportamiento civilizado sin distinguir el bien del mal. Pero las características inaceptables y rechazadas no desaparecerán. Solo las vamos almacenando en los lugares más oscuros de nuestra personalidad. Cuando están ocultas por mucho tiempo, adquieren vida propia. Es aquí la parte de nuestro ser que despreciamos y tiene tanta energía como el de nuestro ego, el de las cosas positivas. Bueno, entonces si la sombra tiene más energía que el ego, esta pues, estalla con mucha fuerza y nos sorprendemos o nos deprimimos o tenemos accidentes que parecen tener un motivo muy especial. La civilización es el logro más destacado de la humanidad, ¿no? Y esto es desechar todas las características que ponen en peligro el funcionamiento de los ideales de la civilización. Entonces, quien no se someta a este proceso seguirá siendo un primitivo y, por supuesto, en una sociedad culta, esto no va a ser bien visto, ¿no? Entonces, todos nacemos completos, sí, pero la sociedad nos exige que solo expresemos una parte de nuestra naturaleza y rechacemos otras partes nuestras. Dividimos el ser en un ego y una sombra, porque nuestra cultura insiste en que nos comportemos de una forma determinada. Y la cultura reprime las características humanas simples que hay en nosotros. Podríamos defender que a los niños no se les someta demasiado pronto para evitar que pierdan su intuición, pero ¿qué pasa en realidad? Literalmente, desde que nacen, son obligados a hacer lo que se les ordena para ser buenos niños, sin ser conscientes de que son personas diferentes a nosotros. Y desde que nacen es desde el momento del parto, ¿no? Al inducir un parto, al hacer una cesárea innecesaria, al nacer, pues ahí tienes que alimentarlo 3 horas, cada 3 horas, 10 minutos o cosas así, ¿no? Entonces, desde ese momento vamos limitando a los niños en su personalidad y en que puedan expresar realmente sus necesidades. Es necesario observar atentamente a los niños para saber que su desarrollo natural les permite adaptarse a la vida colectiva. Lo que a ti puede parecerte bueno, en otra cultura puede ser algo desaprobado totalmente. Por ejemplo, en un país conducimos por el carril derecho y hay otros países que conducen por el carril izquierdo. En Occidente, un hombre puede caminar tomado de la mano de una mujer, pero no de la mano de un hombre. En India, un hombre puede tomar la mano de otro hombre, pero no la mano de una mujer. También en Occidente, llevar zapatos a un lugar formal es símbolo de respeto, cuando en Oriente es una falta de respeto. En Oriente Medio es habitual
eructar después de comer para demostrar que estás satisfecho, cuando en Occidente eso pues es considerado de mala educación. La individualidad también es una gran virtud en algunos países y en otros es un pecado. En Oriente Medio, ser desinteresado es una virtud y aquí, por ejemplo, muchos alumnos de grandes maestros de poesía o de pintura firman sus obras con el nombre de los maestros, en lugar de firmar con el suyo. Y en nuestra cultura, pues uno intenta, ¿no?, hacer todo lo posible para dar a conocer nuestro nombre. La sombra en una cultura puede ser un problema para otra. Entonces así vamos creciendo con creencias impuestas todo el tiempo. Y aceptar el oro que nos ofrece nuestra sombra es aterrador para muchas personas. Por ejemplo, si te educaron para ser una persona dura y agresiva, tal vez va a ser aterrador para ti descubrir que tienes un carácter profundamente noble, ¿no? Entonces, cuando ignoramos este oro que nos ofrece el lado oscuro, podemos tener algún choque emocional antes de permitirnos expresarlo. Y esta experiencia es intensa, es necesaria para que comprendamos que una parte importante de nosotros está sometida y no la estamos aprovechando. En Oriente Medio, perdón. Si comparamos la personalidad con una balanza y colocamos del lado derecho todas las características nuestras que son aceptables, o sea, el lado del bien, y del lado izquierdo colocamos todas las que están prohibidas, el lado del mal, o lo que la sociedad ha dicho que es el mal. Entonces, aquí nada puede quedarse fuera. Tenemos que poner todas nuestras características en la balanza. Entonces, la balanza tiene que estar en un equilibrio para que el individuo pueda estarlo también. Si se colocan muchas características del lado derecho, también debe colocarse la misma cantidad en el lado izquierdo y viceversa. Si no, se pierde el equilibrio. La santidad se nos ha hecho creer que es la imagen perfecta, pulcra, el ideal, a lo que hay que llegar, ¿no? Y más como madres, mujeres abnegadas y todo, o sea, tenemos que llegar a la santidad, a esa imagen perfecta, aquella que todo está trasladado al lado correcto de su personalidad. Todo debe ser positivo, todo debe ser bueno, y en este caso la balanza pues queda totalmente descompensada y se pierde el equilibrio y la vida sería imposible. Entonces sí, para relacionarnos con el mundo exterior debemos hacerlo con el producto pues refinado, con el lado bueno, lo mejor de nosotros, pero esto solo puede conseguirse atendiendo también al equilibrio entre ambos lados de la balanza. En general, ocultamos nuestro lado oscuro a la sociedad, porque si no, pues nos repudiarían, nos rechazarían, ¿no? Pero nunca debemos de tratar de ocultárnoslo a nosotros mismos. La auténtica santidad o eficacia personal es mantenerse en el centro de la balanza, lo cual queda pues muy, muy lejos del concepto romántico de bondad que hemos adoptado como ideal de alcanzar. O sea, ser buenas todo el tiempo o buenos, ¿no? El muy famoso ahora positivismo, que después se convierte en tóxico, ¿no? Como dice,
Odín Dupeirón, soy amor, tengo amor, doy amor. Pues no, no podemos vivir siempre de ese lado, en siempre ser positivos y tratar de que la gente nos vea como positivos o todo el tiempo decir, ay, sí, soy positiva, 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 nada malo pasa. O sea, eso ya cae en el positivismo tóxico, ¿no? San Agustín, por ejemplo, decía que actuar es pecar, crear es destruir en el mismo momento. No podemos hacer luz sin oscuridad. En India se consigue el equilibrio con Brahma, el dios de la creación, y Shiva, dios de la destrucción. Y Vishnu está sentado en medio, manteniendo unidos a los dos. Si quieren, pueden buscar en Google esta imagen. Y bueno, reconocer la propia sombra es admitir que existen muchos más aspectos de nosotros mismos que el mundo generalmente no ve. Si en la infancia tuvimos un hogar con una educación bastante rígida, severa, disciplina escolar, ¿no? Largas horas de concentración forzada, sí van a dar una personalidad muy disciplinada, pero ¿a costa de qué? ¿No? De ignorar los aspectos oscuros y primitivos que tenemos. Cuanto más refinada sea nuestra personalidad consciente, más sombra construiremos del otro lado. Porque no puede existir el uno sin el otro. No aceptarla, no aceptar nuestra propia sombra es no cumplir el propósito de vida. Si, por ejemplo, tengo huéspedes problemáticos en mi casa, ¿no? Ay, y se quedan más días de lo acordado, de lo que acordamos en la invitación, ¿no? Entonces, al ser ellos problemáticos, he tenido que estar pues muchos días esforzándome por ser amable y cuando ellos se van, hola Marita, buenas noches. Cuando mis huéspedes problemáticos se van, yo, digo, ok, ya. Suspiro de alivio, ¿no? Pensando en que pues yo había actuado bien. Entonces voy inmediatamente por un helado porque pues bueno, yo merezco una recompensa. Entonces en la heladería empiezo a discutir con la empleada y termino haciendo ahí un escándalo, ¿no? Como no era consciente de mi sombra, la descargué sobre aquella mujer desconocida. Lo peor de todo esto, digo, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Porque a mí sí me ha pasado, que de repente la descarga pues es con personas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces aquí lo que muchas veces no somos conscientes es que la mayoría de los casos son los niños los que cargan con este lado oscuro de los padres, son los que reciben todo esto. Si yo hago un acto consciente de haber soportado a los huéspedes, me digo, ok, no me gustó, pero sí puse de mi parte y lo soporté, no fue algo lindo, ¿no? Entonces, pues no descargaré mi enojo con la primera persona que se me cruce enfrente. Pueden ser 5 minutos después de que se hubieran ido los huéspedes, hubieran bastado tal vez para equilibrarme, para hacer conciencia de lo que pasó. Entonces yo puedo decidir cómo y dónde hacerlo, cómo y dónde poner ese equilibrio, de qué manera puedo equilibrar esta parte de la sombra en privado y sin necesidad de perjudicar a otras personas tampoco. Entonces, rechazar nuestro lado oscuro es violencia hacia nosotros mismos. Es algo que forma parte de nosotros y que
tanto tiempo nos estuvieron diciendo que estaba mal, así no te comportes, así no debes ser, no tienes que decir esto, tienes que ser así, así, y bla, bla, bla. Tanto tiempo de tantos discursos escolarizadores que bueno, terminamos por rechazar esa parte y no queremos ser así porque qué pena que nos vean siendo así, porque entonces ya no voy a ser aceptada. Y bueno, entonces actualmente vivimos en una sociedad que ha venerado tanto el lado positivo, lo que provoca guerras, desastres económicos, huelgas, intolerancia, racismo, pues, violencia a final de cuentas, ¿no? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Entonces, bueno, rechazar nuestro lado oscuro es violencia hacia nosotros mismos. Actualmente, no, esto ya dije, les digo que hice mi acordeón, perdón. El... Hola, Pepoche, sí, aquí está Aslan. El nivel de violencia que cada uno de nosotros ejerce hacia uno mismo o hacia otra persona es directamente proporcional al desconocimiento que tenemos de nosotros mismos. Cuando nos alejamos de nuestro balance personal, desde allí nos enojamos con los demás, con el mundo, con la pareja, con los hijos, con el trabajo, creyendo que ellos son los causantes de nuestra insatisfacción, siempre pensando que los demás son los que nos agreden, los que nos violentan, ¿no? Entonces, en la medida que nos encontremos, que no encontramos respuestas rápidas, crece el maltrato porque creemos que así vamos a lograr saciar nuestra antigua hambre de amor, nuestra hambre de amor de la infancia. Todos los adultos cargamos con estas historias infelices en algún lugar de nuestro corazón. Si tuvimos unos padres amorosos o unos padres infantiles que eran incapaces de sostener pues a nadie, esta es la primera gran pregunta que necesitamos saber, como porque es la que nos da la guía de cómo nos hemos establecido en el mundo. La conexión interior y la sinceridad personal con la que lo preguntemos es la llave para volver a equilibrarnos. Ya no importa tanto la historia real que vivimos antes, sino el conocimiento y la conciencia que podemos desarrollar a partir de nuestra historia, de lo que ya vivimos. ¿Qué hacemos con eso que ya vivimos? ¿Cómo lo vamos a manejar? Porque depende absolutamente solo de nosotros. No le podemos echar la culpa a nadie. Entonces, cuando no estamos acostumbrados a pensar sobre nosotros mismos en nuestra interioridad, el mundo se va a tornar agresivo. Si queremos patalear como niños caprichosos para obtener lo que ya nadie puede darnos, con la intención de satisfacer nuestras necesidades primitivas, nuestras necesidades infantiles, tendremos muy poca capacidad para mirar al otro. Aquí muchos padres jamás han sido tratados como niños, no fueron tratados como niños en su infancia y buscan protección como si aún fueran niños. Entonces, al no obtener esta protección, se enojan y con mayor o menor conciencia, generando violencia explícita o sutil, física o emocional. Así vamos por la vida proyectando en nuestros hijos desobedientes
los aspectos que despreciamos de nosotros mismos. Se necesita muchísimo valor, pero mucho valor, para sumergirse en las tinieblas de la sombra. Debemos estudiar con minuciosidad las 1001 formas en que negamos nuestro egoísmo y nuestros aspectos crueles para comprender cómo hemos creado los conflictos y cómo hemos perpetuado la violencia inconscientemente. Casi todos los niños son víctimas de algún tipo de violencia ejercida por los adultos, ¿no? El abandono emocional es violencia, la incapacidad de reconocer las necesidades básicas de los niños es violencia, negar besos y abrazos es violencia, exigir que se adapten rápidamente al mundo de los adultos es violencia. Y pues bueno, estoy segura de que todos hemos sido violentos en algún momento, yo también. Entonces, pero es que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, de la sutileza de la violencia. Nos gusta creer que la violencia solo la ejercen los otros, los que no alimentan, los que obligan a los niños a pedir limosnas, los que violan. Entonces la violencia domina un inmenso abanico de modalidades, ¿no? Y que a veces al ser muy sutil, pues no la reconocemos como tal, como violencia. Por ejemplo, cuando los padres minimizan las necesidades explícitas de los hijos, que si quieren jugar fútbol, pero van a colegios que son extremadamente exigentes y no hay tiempo para eso, pues ya. Que si los niños son felices en un jardín de niños, pero los padres consideran que necesitan uno más estricto, que su hijo necesita más disciplina. Entonces, pues bueno, si al niño le gusta el arte, pero los padres pues nunca lo llevaron a un taller artístico, ¿no? No mirar, no reconocer al otro también es violento. Dice mi querida Cris, Dani, saludos. Vivimos en un mundo violento y estamos tan acostumbrados a ella que ni cuenta nos damos. Así es, Cris. Y cuánta falta hace hacer conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y vamos ahí por la vida normalizándola. Ya nos vamos acostumbrando a la violencia, a recibirla y a darla, ¿no? Por ejemplo, el padre que ha sido humillado por su propio padre cuando era niño y que fue desamparado por su madre, pues se enoja con su esposa por cualquier motivo que le genere inseguridad personal. Entonces, esta mujer también en desconocimiento de sí misma, con una historia de infancia, de soledad, trata de salvarse de la humillación del marido y culpa al hijo por cualquier travesura. El niño, cargado de gritos, sin haber sido mirado ni tomado en cuenta, ni comprendido por los padres, pues va a una escuela donde una niña frágil se cruza en su camino y está dispuesta a recibir los golpes que él da, ¿no? El director llama a los padres, a quienes culpa por la agresividad del niño. El padre se enoja con la esposa por su ineficacia en la educación del hijo, que es hijo de ambos, ¿no?, etcétera. Entonces así se va haciendo toda la historia y esto es un ejemplo que yo creo que es muy común, ¿no? Los niños son siempre víctimas por su condición de niños, porque no tienen ninguna posibilidad de salir de este círculo de violencia en el que están. Muchos de estos niños se vuelven victimarios de otro más débil, porque es el modelo de relación que han aprendido y aprenden cada día. Es la forma que ellos están aprendiendo de relacionarse con los demás. Es la educación que les estamos dando. Y muchas veces
aquí las que se dan cuenta son las maestras, pero quedan atrapadas haciéndose cargo de este funcionamiento tan complejo del que no tiene recursos y la verdad es que es muy difícil de resolver de verdad. Entonces, como les decía, la palabra violencia significa algo tan diferente para cada uno de nosotros, pero decimos que una situación es violenta cuando la persona o familia que la provoca supera nuestro límite de tolerancia, ¿no? Creo que ahí podemos estar de acuerdo tal vez. Entonces, lo que para mí puede ser insignificante, para otro puede ser insoportable y debemos ser conscientes de que calificamos también de acuerdo a nuestras propias vivencias. Si yo tuve una infancia súper violenta, entonces el ver que en otra familia, pues con un grito se espantan, pues yo voy a decir, ay, qué exagerados, ¿no? O sea, eso no es nada. Entonces, pues hay personas que no reconocen su realidad como violenta. Si alguien proviene de una familia en la que los gritos y las amenazas son o eran usuales, el hecho de pegar a sus hijos, que ellos mismos peguen a sus hijos, pues va a ser como una norma vigente en la educación que llevan, ¿no? Entonces, pues bueno, hay violencia activa y explícita, que son golpes, gritos, amenazas, etcétera, que parece grave, pero al menos esta la podemos reconocer rápidamente y no hay duda de que es violencia. Cuando el padre pega a la madre y ella a su vez le pega al hijo, y el hijo pega a otro compañero en el jardín de niños, el sistema familiar está sostenido por la madre. O sea, deja ver como el eje el de la familia, el sostén de la familia es la madre, aunque es víctima de violencia. Si ella es capaz de reconocer la violencia y tiene de verdad la intención de salir con ayuda, va a poder quebrar ese sistema. Dice Cris, estoy muy triste porque me contaron de un niño de 2 años que acaba de tener una hermanita, pero es tremendo. Y decidieron meterlo a una guardería para que no moleste. Ay, en los cuidados de la bebé, al niño lo dejan llorando en la guardería y no quiere ir. Ay, sí, muy feo. Se tiene que acostumbrar. Este tipo de violencia es tan común que no se ve como violencia. Así es. Híjole, qué feo. Sí, o sea, tal vez para nosotras puede ser algo terrible porque tenemos esa conciencia de satisfacer las necesidades, estas necesidades básicas de los niños, pero para esta familia ha sido la solución que encontraron y bueno, pues sí, es triste. Y bueno, tomar conciencia, híjole, convierte a cada uno, a cada persona en responsable, porque se tendrá en las manos la decisión de cambiar algo de forma sustancial en su vida y la de su familia. También el estar dispuesto a perder muchas cosas en el camino, porque se pierden, tal vez puede ser dinero, posición social, matrimonio, pero sobre todo lo que más miedo da es perder la imagen que tenemos ante los demás. Ay, caray. Dice,
Modas artesanales. No entiendo qué es lo que dice. Bueno, podemos preguntarnos, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Cómo pido lo que necesito? ¿Con quién puedo hablar con sinceridad sobre lo que me pasa? Y esto es importante hacerlo desde nosotros, desde la primera persona, porque luego parece que la violencia solo la ejerce el otro, ¿no? Echamos la culpa a la otra persona. Es que tú me hiciste. Y aquí también, aquí me iba a desviar a hablar también sobre comunicación, pero es que tú me hiciste, tú me dijiste, tú me hiciste sentir, ¿no? O sea, nadie nos hace, nosotros elegimos sentirnos de tal manera. Entonces, la violencia pasiva, que es la violencia emocional o verbal, esta pues no se da de forma tan abierta. Por ejemplo, aquí entra lo del niño de 2 años que nos platica Cris. Un padre que es proveedor económicamente, que no atiende las necesidades emocionales de la esposa, que a su vez tiene pocos recursos internos también la esposa, ¿no? Para hacerse cargo de sus hijos. Aquí abandonar afectivamente al otro también es violento y en el caso de los niños, pues es terrible. Todas las vivencias presentes o pasadas que nos provocan dolor, angustia, tristeza o desesperanza, en la medida que amamos, de nuestra conciencia, las guardamos en la sombra y actúan desde allí, proyectadas en cualquier molestia que los niños nos generen. Cuando se les derrama el agua del vaso, ay, pero ¿qué hiciste? Eres un tonto, ¿no? O sea, cualquier cosa, por más insignificante que sea, ¡pum!, nos encienden. Entonces, hay que ser conscientes de, ojalá, ¿no? Podamos ser conscientes de que vamos a explotar. Entonces, en ese momento, detenernos 5 minutos a aceptar nuestra sombra, sí, ok, sí, yo reconozco que yo estoy proyectando una parte de mí, de mi infancia, de mis necesidades. Bueno, híjole, los pobres niños son los que las llevan de perder. Ada, saludos, Dani. Betsy te está viendo y escuchó tu gato. Ay, sí, aquí está, pero niñas, pues, bueno, es difícil modificar la agresión en los niños solo pidiéndoles que no peguen, ¿no? Ya no pegues, o los niños que muerden. Yo tuve una hija bebé que mordía a todos los niños y ahorita les platico un poco. Ay, ¿puedes sacar agua, por favor? Ay, no sé, ya se fue. Entonces, esto son solo manifestaciones que los niños utilizan en respuesta a la agresión activa o pasiva de los padres. Los niños quieren saber qué pasa, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitan saber los niños? Pues ni más ni menos que la verdad personal de mamá. Forman parte del universo materno, pero si la mamá no nombra lo que sucede, las sensaciones y percepciones se viven de manera confusa. Los adultos no están contando nada nuevo, sino solo ordenan lo que ya sabían. Los niños ya saben, o sea, saben qué pasa, saben que hay problemas, pero necesitan ordenarlo en su mente para poder ordenar también sus sentimientos y sus emociones. No comprender, el no saber, no relacionar una situación con otra les provoca enojo. El problema es que la verdad, pues no es fácil de contar, ¿no? Porque
esa historia, esa verdad necesita primero una búsqueda personal. En mi caso, mi hija era muy chiquita y varios de los hijos de mis amigas recibieron mordidas de ella. Y yo no me daba cuenta de por qué pasaba. O sea, para mí era como tan desesperante pero yo no le pego, pero yo no soy, o sea, no le grito, yo la abrazo, yo la quiero, yo estoy atenta a todas sus necesidades, ¿no? Pero lo que pasaba era que la relación con el papá de mis hijas ya no estaba bien, ¿no? Entonces, en poco tiempo, pues nos separamos, nos divorciamos y todo. Y, y fue aquí cuando hablé con ellas y decirles, pues, ¿saben qué? Su papá y yo nos estamos divorciando. Cuando yo me casé, pues yo pensé que era la persona con la que iba a... bueno, así, ¿no? Todo con palabras que ellas entendieran y también dejándoles claro que esto de la separación no iba a intervenir con el amor que yo les tengo. Que, entonces, vi también que en ese momento empezó a disminuir esa agresividad o esa violencia que mi hija estaba presentando y que yo estaba, la verdad es que me preocupaba demasiado el no saber por qué mi hija estaba mordiendo si yo no la agredía a ella, ¿no? Pero precisamente son todas estas cosas que les vamos cargando a los niños sin ser conscientes. Y bueno, la falta de consideración hacia los niños. Cuando negamos el impacto que tiene nuestra realidad emocional en nuestros hijos, también es violencia, porque no reconocemos lo que nos pasa a nosotras y por consecuencia, menos vamos a reconocer lo que les pasa a ellos. Pues también somos agresivos cuando los tratamos con indiferencia, cuando no atendemos sus necesidades básicas por ignorancia o por falta de experiencia. A los bebés desde recién nacidos, como les decía, los ponemos en la sillita, los sacamos, los sacudimos, los acostamos sobre la espalda para que no se levanten, ¿no? Para que sea más difícil que den lata. Lo damos a personas desconocidas para que los carguen. Entonces, tienen un cuerpo tan pequeño que manipulamos mientras podamos, mientras no sea posible. ¿Hasta qué edad es eso más o menos? Ustedes saben, pues, la adolescencia, ¿no? Que es donde vienen ellos a formar su propia identidad, a pensar de manera, tal vez siempre han pensado de manera diferente, pero ahora son conscientes de que su voz se puede escuchar, de que ya no se puede golpear. Entonces, mientras no sea posible, los adultos los sometemos, los golpeamos, todo lo que sea posible, ¿no? Y cuando son bebés, pues sí, todo el mundo, ay, qué lindo bebé, ay, qué bonito, ay, y cargarlo y todo, pues que el bebé no se puede defender. En fin, así. Y exigimos a los niños también que se adapten a los horarios de los adultos y a esos horarios interminables, a esas jornadas interminables. Nos separamos muchas horas sin explicarles adecuadamente qué va a pasar. Utilizamos todos los recursos que tenemos, pues por nuestra ventaja física e intelectual, por ser adultos, por ser mayores, porque pensamos que somos los que sabemos. Y lo más probable es que los niños abusivos sean niños que también son abusados. Las soluciones empiezan en casa, por buscar ayuda, ya sea por sí mismos, que
que nosotros mismos reflexionemos o nos preguntemos sobre nuestra propia historia en términos emocionales. Como por ejemplo, ¿cómo fuimos criados? ¿Cómo fui criada? ¿Cómo fuiste criado? ¿Cómo fuiste criada? ¿No? ¿Reconocieron y satisfacieron sus necesidades básicas siendo niños? ¿Qué elecciones hicieron en su adolescencia y qué elecciones hicieron siendo adultos y con qué grado de conciencia las tomaron? ¿Qué elecciones que decidieron tomar? Dice modas artesanales. ¿Qué nos puedes sobre crianza con apego? Uy, muy bueno. Modas artesanales. Hay un live, no sé si lo subí aquí a Instagram, si no, mañana lo voy a subir porque Saraí Montoya nos platicó precisamente de la crianza con apego la semana pasada. Qué bueno que me dices, lo voy a subir. Ese no lo pudimos transmitir directamente en Facebook porque Saraí solo tenía un dispositivo, pero lo subo, si no es al rato, mañana, te lo prometo. Las soluciones, como les decía, son preguntarnos, no, gracias a ti por la sugerencia. Estuvo muy bueno. ¿Qué lecciones hicieron en su adolescencia y siendo adultos y con qué grado de conciencia las tomaron? ¿Qué deseos siguen esperando recibir? ¿Qué es lo que siguen buscando? ¿Qué capacidad se tiene para mirarse en el espejo de su corazón y preguntarse qué quiere y qué puede ofrecer? Muchas veces, me pongo yo, por ejemplo, ¿no? En mi infancia, tuve que defenderme por mí misma o vieron varias situaciones en las que yo estuve sola y tuve que arreglármela sola. Entonces fui creciendo con esa forma de relacionarme con los demás o de comunicarme con los demás de forma defensiva, a lo mejor muy cerrada o fría, ¿no? Sin permitir que alguien o mostrar yo con alguien mi vulnerabilidad, mi ternura, mi cariño, ¿no? Hola, Esaú, qué gusto que estés aquí. Entonces, después siendo adulta, me di cuenta de que seguía repitiendo esta forma de comunicación y pues no me gustó el darme cuenta de que yo ya estoy en otra situación, tengo otra edad, tengo otras herramientas que he adquirido a lo largo de mi vida. Entonces, el estar en la misma posición, defendiéndome todo el tiempo de cualquier persona, y esto se hace inconscientemente, ¿no? El estar siempre a la defensiva, decir, ay, sí, yo puedo todo, no, yo sola puedo hacer todo. Pues fue fuerte el decir, ok, ya no estoy en ese momento, ya puedo bajar estas defensas, esta barrera esta armadura que siempre me he puesto y liberarme de eso y permitirme recibir, dar. O sea, dar sí, para mí era muy fácil, pero el recibir era complicado. Entonces, ok, me abro a la posibilidad de dar y recibir y que fluya como debe ir, ¿no?
Entonces, pues sí es difícil, tal vez puede dar miedo el adentrarse en esta sombra para ver qué es eso que nos ha hecho tanto daño desde pequeños. Y, y bueno, les digo, había tantas aristas a donde me quería ir para platicarles al momento que quise hablar de violencia, tanto a la comunicación, la forma en que nos comunicamos, las heridas de nuestra infancia. Si quieren, después hablamos sobre esto también, porque, híjole, son temas que me gustan mucho y me gusta compartirlo también. También otra forma de violencia, pues es la violencia sexual y esto también requeriría otro live aparte, ¿no? Si no nos cuestionamos, los niños van a recibir todas estas deudas que no asumimos y que vamos descargando sobre ellos todo el tiempo. Entonces, la mayoría de las veces mandamos a los niños a terapia porque, ay, este niño no se porta bien, ¿no? Como decía Cristina, este niño es tremendo, ay, hay que llevarlo a la guardería. Entonces, este niño es caprichoso, este niño llora mucho, este niño no sé qué. Entonces, bueno, los mandamos a terapia porque ellos son los que tienen que componerse, ¿no? Cuando en realidad somos nosotros los que debemos trabajar. Entonces, pues esto era lo que por hoy quería compartirles y bueno, si tienen alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, adelante. Venga, venga. Y si no, pues nos despedimos. Sí, no subí el video con Saraí a Instagram, lo voy a subir, de verdad. Bueno, pues si no hay alguna pregunta de ustedes, podemos ir terminando. Dice Berta, muchas gracias, mucho que reflexionar, excelente noche. Ay, sí, Berta, es que desde de dónde viene la violencia realmente, de nuestro propio desconocimiento. De ahí viene todo. Hola, Denise. Muy buenas noches. Gracias. Gracias por estar acá. Bueno, pues entonces terminamos por hoy. Muchas gracias a las personas que se conectaron y muchas gracias a las que van a ver esta grabación después. Espero que les haya servido de algo y ya después seguiremos hablando de violencia en sus diferentes formas. Muchas gracias. Hasta pronto.